Hola a todos. Seguimos con el tema 8, el tema de funciones, y vamos a ver otra cosilla también que es importante para este tema. Bueno, realmente son dos cosas las que vamos a ver hoy en esta sesión. Por un lado, vamos a ver cómo se hace la composición de funciones y por otro, vamos a ver cómo se calcula la función inversa. ¿Vale? Son dos cosas que las usaréis en el futuro. Bien, lo primero que vamos a ver es la composición de funciones. La composición de funciones se escribe así. Yo quiero hacer esto. Y esto sería G, se llama así, se dice así, G compuesta con F. Y esto se va a hacer cuando tengo dos funciones. Para calcularlo, lo que hacemos es hacer F de G de X. Igualmente, si tengo F compuesto con G, que se pone así, lo que tengo que hacer es G de F de X. Y vosotros diréis, ¿y qué es F de G de X y qué es G de F de X? Pues F de G de X es, en la función F, cada X la sustituyo por toda la función G. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Ahí me dan la función F, que es 2x menos 1, y me dan la función G, que es, pues, x cuadrado más 3. Y tengo que calcular G compuesto con F, que se escribe así. Pues tengo que calcular F de G de X. ¿Qué es lo que hago? En la función F, cada vez que aparezca una X, en este caso en la función F solamente hay una X, tengo que sustituirla por toda la función G. Aquí sería 2 en vez de por X, 2 por la función G menos 1, que es 2x cuadrado más 6 menos 1, es decir, 2x cuadrado más 5. Eso es G compuesto con F. ¿Y cómo se haría F compuesto con G? Pues tendría que hacer G poner F. Es decir, en la función G, cada X, en este caso solo hay una, será sustituida por toda la función G. Pues lo hacemos. Sería x al cuadrado, en vez de x, la función G al cuadrado más 3. ¿Cómo se hace 2x menos 1 al cuadrado? Es una identidad notable. Cuadrado del primero más menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo y luego más 3. ¿Vale? Todo esto es esto de aquí. Entonces tengo 4x cuadrado menos 4x y luego 1 más 3, 4. Pues esto es f compuesto con g. Así se calcula la función compuesta, la composición de funciones. ¿Vale? Pues ya está. Esto es la composición de funciones. Lo siguiente que os he dicho que íbamos a ver es la función inversa. Vamos a ver el cálculo de la función inversa. Ahora vemos la función, la función inversa, ¿vale? Esto de aquí. Bien. Vamos a ver cómo el cálculo de la función inversa se hace en varios pasos. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a poner un ejemplo y luego voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Hacemos dos ejemplos. Lo que sí que van a cumplir, bueno, la función inversa, si yo tengo una función f de x, su función inversa se pone así, f menos 1 de x. Eso es la función inversa, ¿vale? Digamos que la función f parte de su dominio, que es x, y va
hasta ahí, y la función inversa no es más que una función que tiene como dominio el recorrido de la f y como recorrido el dominio de la f, ¿vale? Eso es la función inversa. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver, como os digo, dos ejemplos. Bueno, otra cosa que tenéis que tener clara es que la composición de una función con su inversa, da igual f compuesto con su inversa que su inversa compuesta con f, eso siempre me va a dar x. ¿Vale? La composición de funciones, lo que os he explicado antes de explicar la función inversa. Si yo, una vez que calculo la función inversa, hago la composición de la función que me han dado al principio con su inversa, eso me va a dar x. Es una forma también de comprobar si la inversa la he hecho bien. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Calcula la función inversa de esta función. Vamos a poner una fácil. X menos 3. ¿Vale? Paso 1. Lo primero que tenemos que hacer es, si me la dan así, con f de x, voy a cambiar ese f de x por y. Ya sabéis que f de x e y es lo mismo. Si me la dan así directamente, pues entonces ese primer paso me lo salto. En el primer paso simplemente ponemos y igual a x menos 3. ¿Vale? Segundo paso. El segundo paso es despejar x. Despejar la x. Entonces, en este caso, para despejar la x, este menos 3 cambia, sería igual a y más 3. Y el tercer paso, intercambiamos la x por la y la y por la x. Es decir, en esta función, donde pone y pongo x, donde pone x pongo y. Pues y es igual a x más 3. Por último, simplemente ahí la voy a llamar ya la inversa, f menos 1 de x. ¿Vale? Pues la inversa de la función x menos 3, que me daban al principio, es x más 3. Y ya está. ¿Vale? Os voy a poner otro ejemplo. Calcula la función inversa de esta función de aquí. X cuadrado más 3. Vamos a hacerlo así. Ahí es su función inversa. Primero, pues pongo que y es igual a x cuadrado más 3. Segundo, despejo la x. Pues si yo despejo x aquí sería x cuadrado es igual a y menos 3. ¿Vale? Este más 3, ¿sabéis? Menos 3. ¿Qué pasa? Que aquí tengo x cuadrado. ¿Cómo calculo x? X es igual a la raíz cuadrada de y menos 3. ¿Vale? Para quitar este cuadrado, hago la raíz de los dos miembros. Entonces se va y ahí me queda raíz de y menos 3. Siguiente paso, intercambio la x por la y por la x. Y es igual a raíz de x menos 3. Y por último, pues ya tengo la función inversa. F menos 1 de x es igual a raíz de x menos 3. Ya la tenemos. Esa es la función inversa. ¿Vale? Pues ya está. Así se calcula, así de sencillo. Ya habéis visto cómo se hace la composición de funciones y cómo se hace la función inversa. Lo que os decía, vamos con este ejemplo, por ejemplo, una función que era x menos 3 me ha dado como inversa x más 3. Es decir, se tiene que cumplir que f compuesto con su inversa me tiene que dar x. O la inversa compuesta con f me tiene que dar x. ¿Vale? Vamos a calcular, por ejemplo, esto. ¿Cuánto sería f compuesto de f menos 1? Es decir, en la función inversa, cada vez que haya una x, yo pongo la función f entera. Que sería, en vez de x, sería x menos 3 y luego más 3. Pues efectivamente me da x. ¿Vale? Es una forma de comprobar si he hecho bien la inversa. Utilizar lo primero que hemos aprendido, es decir, la composición de funciones. Bueno,
Pues aquí tenéis dos cosas más que hemos aprendido sobre funciones, como es la composición y la función inversa. Bueno, lo dejo aquí. Adiós.